¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores y hablamos en esta edición un poco del contexto internacional sin llegar a los programas que hacemos los viernes con Bismarck, sino que esta vez vamos a hacer un programa aquí con Manuel Espinosa Jarquín, que es analista internacional, el director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Y hablamos un poco acerca del contexto actual. Pues yo no sé, Manuel, gracias por estar con nosotros. No sé cómo verlo, qué pensar, qué creer, pero de repente me quedo con la idea, viendo una serie de reacciones que ha habido en la Unión Europea, me quedo con la idea que Europa está más preocupada por mantener el conflicto de Ucrania que en resolverlo. Es decir, no le veo visos de solución. El 1 de julio tomó posesión de su cargo como presidente de la Comisión Europea el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y al día siguiente, 2 días más tarde, estaba en Kiev hablando con Zelensky. Nadie dijo nada, todo muy bien. Orbán, que ha sido uno de los principales opositores dentro de la Unión Europea al financiamiento europeo a Ucrania y la ayuda a Ucrania. A renglón seguido se fue a Moscú a hablar con el presidente Vladimir Putin. Entonces vos lo ves y vos, sin saber qué anda haciendo, vos decís, este man anda en plan mediador, anda buscando cómo acercar posiciones, especialmente después que oímos a Volodymyr Zelensky decir que se podía hablar de un plan de paz o a través de mediadores, ¿no? Y que había que estar de acuerdo a lo que el presidente Putin contestó. Una cosa son los mediadores y otra cosa es que nos pongamos de acuerdo. Pero sí, es decir, aceptaban los dos y Rusia bajo las condiciones que ya había anunciado anteriormente, ¿no? Y no contento, Orbán se fue a China. Y si bien la Unión Europea había brincado cuando se fue a Moscú, cuando se fue a China fue peor el resquemor, ¿no? Más bien el ardor, me parece, porque además del tema de Ucrania, a los europeos les molesta mucho el tema China porque ellos están con el tema China, que a propósito China abrió hoy, si no me equivoco, o ayer abrió una causa para investigar o abrió una investigación para determinar qué está violando en los convenios de comercio internacional de Europa en cuanto a los aranceles y sanciones que está imponiendo China. Estuvo en Azerbaiyán, si no me equivoco, Orbán, pero Rusia, Ucrania, Rusia, China, este man definitivamente anda en plan de paz y él anuncia que efectivamente anda promoviendo un plan de paz. Y se va a Washington además. Bueno, este man fue a hablar con el dueño del circo para parar este asunto. Y participó o ha estado participando en las celebraciones de los 75 años de la OTAN. Pero dice Europa, no señor, usted no tiene por qué andar, y menos en nombre de Europa. Él no ha dicho que ande en nombre de Europa, ha insistido que es un tema bilateral. Pero le dicen, no señor, usted no puede andar, y mucho menos hacerle eso a Europa. Ir a procurar la paz en Ucrania. Sin Ucrania, pero espérate, el hombre estuvo en Ucrania, ¿cómo me van a decir que sin contar con Ucrania? El primer lugar donde estuvo fue Ucrania. Y estuvo después de más de 12 años que no iba a Ucrania, me parece. Entonces, y demás. Orbán no es buena gente, para empezar. Ha sido un anti-Unión Europea, o por lo menos un pleitista con la Unión Europea. Y entonces, yo creo que todo eso le va sumando, pero especialmente la posición de Europa de no querer paz en Ucrania, cuando hay alguien que está dispuesto a mediar en ese conflicto. No sé. Bien, primero, gracias siempre por la invitación a tu programa.
Yo creo que hay muchas respuestas que nos pueden llevar a una conclusión de caracterización de Orbán. Bueno, viene, o sea, como bien decía, de la derecha, ¿verdad? Eh, Siempre hay momentos de radicalización en la política europea como ahora, que de nuevo la derecha está, la ultraderecha inclusive está tomando fuerza, aunque la pinten de izquierda, no tiene nada que ver con la izquierda que nosotros estamos acostumbrados a conocer y a entender. Me parece a mí que además que él tiene una agenda personal en estos 6 meses que va a estar pro tempore a cargo de la Comisión Europea y que quiere meterle una dinámica individual, que es lo que le están empujando sus asesores, también es parte de los diferentes decibeles de voces que hay dentro de la misma Unión Europea en materia de consenso en función de las relaciones de Europa hacia Rusia y la lógica misma que tiene Ucrania en el seno de la Unión Europea misma, en el entendido de que todo el mundo sabe que este es el país más corrupto que hay y que haber invertido en Ucrania para desgastar a Rusia sí tuvo su lógica y ahora ya no la tiene porque están en derrota. O sea, no tendría más lógica seguir financiando con tantos miles de millones como te puede proponer el español, como puede proponer el secretario de la OTAN, inclusive independientemente de las amenazas que utilicen, pues, que si pierde Ucrania, después va a caer Polonia, detrás de Polonia vienen los Bálticos. Ahí el orden no interesa, ¿verdad? Al igual caerían si se llegan a meter pues con el oso. Hay otra, ¿de dónde viene esa diversidad de opiniones de los europeos? Tal vez por ya los niveles de alteración del orden mundial en términos no solo económicos, sino también en términos de caos militar. No hay, en todo el mes pasado y no hay sitio en las redes sociales que vos no escuché o no veas programas que están tratando de entender, sino es que están ya anunciando la guerra nuclear. ¿Ya? Bueno, cuando anunció el adelanto de las elecciones, el señor Sunak en Sí. Gran Bretaña, el ex primer ministro, Sí. Un par de días antes había llamado a la población a recoger Sí. víveres Sí. y otras cosas suficientes por lo menos para 3 días, decía él. Claro. Porque aquí puede venir una epidemia, Claro. puede venir una emergencia, puede venir una catástrofe ambiental e incluso una guerra, un evento atómico, Claro. decía él, y lo dijo así con Claro. esas palabras. Entonces, esta gente que está no cerca, sino que son parte de esa élite global de poder que participan en Davos, en Foro Económico Mundial, que lo tocamos hace rato, aquí también, ellos están muy claros de la agenda y le han dado seguimiento con mucha más claridad que nosotros y saben en qué momento se encuentra la humanidad. Mientras de los 8.000 millones de habitantes están pensando en el día a día, esta gente está dándole seguimiento a la arquitectura del mundo que ellos planificaron, por decirte algo, en la conferencia de Davos del 2020. ¿Ya? ¿Qué significa? O podemos ir mucho más atrás, a inicios del 2000. Si la guerra, lo que ocurrió en las Torres Gemelas, ese 11 de septiembre del 2001, claro, lo enfocamos nosotros en términos de el terrorismo que estaba de moda, ¿verdad? Y entonces te ubicas solo en un plano militar, en un ángulo, pero muy agudo,
de lo que es el plan mayor. Entonces, cuando vos ves que del 2001 al 2003 ya atacan Irak por segunda vez, porque una de las razones que Saddam Hussein quería no solo tener una moneda que circulara mundialmente en las transacciones petroleras, que eso no se podía ni siquiera pensar, y después todas las revoluciones del Magreb en el 2011. Pero antes de eso hubo la crisis financiera. Está toda la primavera árabe. Sí. Entonces, el 2008, vos mirás que el déficit fiscal o la deuda pública de los norteamericanos andaba como en 5.6 trillones de dólares. Se someten a esa guerra de los 20 años en Afganistán, que como Sunak es una demostración de que ellos pueden cambiar lo mismo por lo mismo. O sea, en Afganistán tuvieron 20 años y trataron de cambiar y destruir a los talibanes para al final dejar a los mismos talibanes en el poder. Sí. Entonces Sunak cambia si vos querés el partido. Pero el que viene todavía es más agresivo que Sunak, porque ellos persiguen una agenda, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? De que de repente, después de la crisis financiera del 2008, donde hay una enorme inversión, ¿verdad? Meten 9 billones de dólares en paliar esa crisis financiera. Prosiguen la guerra sin fin, de nunca acabar, la revolución de primavera, Túnez, Libia, Siria, cae a la pandemia. Pero del 2016 al 2019 se vuelven a enjaranar con 3.8 trillones de dólares. Otros dicen que fue más, 4 puntos y pico. La diferencia ya es muy corta, 4 puntos y pico, 3.8 trillones, eso es una barbaridad. Cuando lo decías así. Que nunca se había visto. La deuda pública gringa, desde 1900 al 2000, era de 5 puntos y pico de trillones. Imagínate cómo la dispararon. Viene la pandemia y meten otros 3 puntos y pico de trillones. Pasa la pandemia y le meten otros 3 puntos y pico de trillones, a tal grado que tienen como 34 trillones de déficit público. Es decir, esa es una cifra que a veces para nosotros es impensable, pues, porque nosotros estamos pensando en los 100 pesos que podemos andar en la bolsa, si acaso, ¿no? Claro. Y aquí estás hablando de cifras que están acompañadas o están seguidas de al menos 9 ceros. Al menos 9 ceros. Claro. Entonces, a la grande, pues, es decir, eso ni lo imaginamos, pues. 1 billón, 1.000 millones. Sí. Entonces, ¿a qué voy? A que ellos están reconstruyendo a través de nuevas teorías económicas, monetarias, la estructura económica global. Y la han venido probando y el mejor periodo fue el de la pandemia. Provocada, no provocada, porque cuando Sunak te dice que puede ser esto, una pandemia, puede ser lo otro, una crisis ambiental, o puede ser una guerra nuclear, es porque él está entendido de todos los instrumentos que se utilizan para alterar el orden internacional. Y entonces una pandemia no puede verse como algo al azar, que alguien se comió un vampiro y no sé dónde, ¿me entiendes? Un murciélago y ahí se desató. O sea, esos son cuentos que superan pues a Pancho Madrigal, ¿ya? Pero no puede ser así, eso es programado para un cambio. ¿Por qué? Porque fue un periodo donde se te comienza a implantar una dictadura global de las élites de poder en términos de control. Nadie podía salir. La gente murió en su casa, ¿ya? Todo cambió en la sociedad y la forma de trabajar desde tu casa. Cerraron todas aquellas pequeñas empresas, fracasaron miles de empresas por todo el mundo, mientras que las grandes no, recibían subsidios, ¿verdad? Enormes, y comenzaron a generar cierto tipo de manutención a través de ciertos bonos para mantenerte ahí. Entonces, control
que evitaba la implosión. Pero lo importante era primero el control bajo el miedo. Es todo un ejercicio enorme, pero que le permitiera a la gente entender que eso era lo necesario, porque el comprometimiento de una nueva deuda era lo que se necesitaba para sobrevivir. Y una deuda que lo peor del caso es que a los que vos decís que son tus enemigos, Sí. tus adversarios, tu principal competencia, son los dueños de tu deuda. Así es. Al final son los dueños de tu deuda, Así porque es. es decir, el principal tenedor de deuda o de bono que genera esa deuda en los Estados Unidos es China, que es a quien acusan de lo que vos querrás. Claro. ¿Ah? Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus con Manuel Espinosa Jarquín, que no es hermano mío, no es pariente mío. Bueno, voy a aclarar porque hay gente que me ha preguntado, ¿y es tu hermano Manuel Espinosa? No, somos amigos, pues. Él es el director del CREI, del Centro Regional de Estudios Internacionales, pero no somos parientes. No somos parientes. Por lo menos hasta donde sabemos, ¿verdad, Manuel? Claro. Hay una diferencia entre la S y la Z. Para empezar, hay una diferencia entre la S y la Z, pero no. Bueno, mira, igual tampoco son hermanos ni parientes Trump y Orbán, Claro. aunque los dos tienen más o menos el mismo Make Claro. America Great Again, Claro. MAGA, y Orbán que entra a la Comisión Europea diciendo Make Europa Great Again, Claro. mega. Claro. Es decir, y además él es fan de Trump, pero Claro. no son parientes. Entonces, vimos en la primera parte del programa cómo la economía ha cambiado, se ha alterado. ¿Por qué? Porque el plan es, decíamos la vez pasada, inundar tanto el planeta con dólares, de que la estrategia soberanista de varios países como China, Rusia o la gente que integra el BRIC no funcione, pues una nueva divisa global ni nada de eso. Porque ese es parte del andamiaje estratégico del imperialismo, podemos decir. ¿Hay alguna idea, Manuel, hay alguna idea de en qué porcentaje han dejado de ser en dólares las transacciones internacionales? Sí, se calcula, pero se calcula de manera individual según los países que lo están elaborando. Porque mira, viene la otra parte. Pasamos la etapa de la pandemia. Sí. Una enorme cantidad de dinero que imprimió la maquinita. Sabemos que sin respaldo, porque eso ya se fue al traste. Y el único respaldo que estaba ahí viviendo era el petrodólar, ¿verdad? Para ese entonces. Pero después viene una política o una estrategia de la energía verde. ¿De qué se trata? De que si no mato por la pandemia y no controlo, que era un ejercicio, voy a destruir las capacidades de los productores de recursos estratégicos como Rusia o Arabia Saudita. Quedémonos ahí en estos dos. Ustedes venden carbón, un ejemplo, el carbón es contaminante, vamos a invertir miles de millones de billones de dólares en que el comercio de esos productos estratégicos como gas, petróleo, no sean tan contaminantes para el planeta por aquello del problema ambiental. La amenaza ambiental, ellos te la venden por completo, pero no existe tal, porque ellos son los más industrializados y ellos son los más contaminadores. Entonces deberían ser los primeros. No existe tal lucha de corazón, pero sí existe la amenaza Claro, como tal. sí. Entonces ellos con su doble rasero contaminan al planeta y lo siguen contaminando porque es para su beneficio, pero se la venden a la gente, ¿verdad? Como algo, vuelvo a repetirlo, como te la vende Sunak o la vendió Sunak. Los rusos, los chinos, los árabes sauditas dicen ¿cómo? Y entonces ellos van a controlar. En ese periodo, Trump convirtió a los Estados Unidos, logró convertir a los Estados Unidos en su afán de America Great Again, en el mayor comercializador y hasta productor de petróleo. Acuérdate de toda aquella idea del fracking. Sí, todo el esquisto. Sí. Entonces,
los rusos, los árabes sauditas, más que ese Trump que ya tenía, se había apoderado de todo el petróleo venezolano, y gratis, pues, ¿me entiendes? Con toda la andanada de sanciones que le metieron a los venezolanos. Entonces, entienden que hay una seria amenaza donde los van a sacar, no del juego, los van a destruir como productores, ¿ya? Y principales comercializadores de un producto que mueve al mundo. Pero, O sea, pero sin ¿por eso no hay qué? energía. Pero ¿por qué castigan tanto, por ejemplo, al vehículo eléctrico? Por ser producción china. No, porque es que sí, ellos también ya lo sacaron, vos sabés que ya está el vehículo. Pero los Tesla. europeos ahorita Sí. lo que están peleando es justamente esa producción china. Claro, porque proviene del competidor principal. Si fueran ellos los que tuvieran esos volúmenes de comercio, como los tiene China, acordé que en la pandemia eran miles de barcos los que estaban ahí varados con X o Y mercancía, golpeando la capacidad comercial que tenía China, sobre todo, ¿no? Que es la fábrica del mundo. Entonces tenés ahí dos ejes: pandemia y tenés la estrategia de la energía verde, donde vas a desplazar. Pero además de eso, ya venís trabajando en función de desconstruir al individuo, a la sociedad, a la familia, con un montón de cosas, ¿verdad?, que nosotros entendemos, que no es lo más relevante, pero que se está dando. Y por eso ves una reacción dura en Rusia anti esto, anti lo otro, de cortarlo, ¿verdad?, en el seno, a lo interno de Rusia, para preservar la familia, el individuo, a la soberanía. ¿Por qué? Porque si andas enredado en otras cosas, los asuntos nacionales y de soberanía no te interesan. Y entonces esa élite de poder que se está apoderando poco a poco de todo, llámese BlackRock, llámese Vanguard, hacen de ellos presas fáciles, porque eso no, a ese tema no les interesa a ellos, les interesa restitución de X o Y derechos, pues, que entienden ellos. Entonces, hay otra etapa que viene, o venía, era la guerra. Acuérdate que la guerra mundial siempre se tiró para el 25 o el 30. Ahí estaba programada, o sea, estaba programada, ¿ya? Que si, por ejemplo, de pandemia y en la estrategia de destruir la capacidad de producción y exportación, comercialización de los rusos o chinos o Arabia Saudita, venía otra pandemia que también se habla. Cuidado, dice Bill Gates, viene algo fuerte, y no es solo de los mosquitos, y vienen dos tipos de pandemia. Entonces, y después pasar a la agenda de la guerra. Nadie se explica, dice, o muy poco nos explicamos, por qué ese giro de Arabia Saudita, si es una de las consentidas en el Medio Oriente. Sí. ¿Ya? O sea, Era después de Israel el principal aliado de Estados Unidos. Sí, y la quinta flota norteamericana que está en el Golfo Pérsico, cuida a los Emiratos Árabes, a Qatar, a Arabia Saudita, de chiitas, de los iraníes, etcétera, etcétera. Y te da un giro completo porque ella entiende que en la agenda que están programando desde hace rato es destruirlos a ellos también. Y por eso es que mira que la transacción que hacen con China, con la India, con Irán, inclusive, en sus propias monedas, es un golpe al dólar, que es la estrategia principal de los norteamericanos, de imprimir, que hablamos, mencionamos una cantidad. Igual, Rusia entiende que, si bien es cierto, Ucrania es algo amenazante. O sea, que que te esté llegando fragatas, destructores al mar de Azov, que ya no les pertenece a los ucranianos, o al Mar Negro, donde ellos tenían ahí la flota del Mar Negro, en Sebastopol, que ahora no está ahí, era de alta amenaza. Y que hagan ejercicios militares con aviones bombarderos estratégicos cargados de bombas nucleares a 20 millas de la costa del Mar Negro, eso es gravísimo.
Sin embargo, los rusos no estaban temblando por eso, lo consideran como una amenaza. Ellos lo que están viendo es esa agenda oculta que está destruyendo a todo el mundo, inclusive a ellos. Y ellos, por tener las capacidades que tienen, son el primer blanco, ellos China. Por eso es que Rusia comienza con un sinnúmero de acciones, alianzas con Alemania en el factor energético, dar mucho por poco, ¿verdad? O intercambio de tecnología por crédito. Y en esas relaciones también se fue tejiendo con Orbán, porque las relaciones bilaterales que tiene Rusia en materia de comercio de productos energéticos a Hungría le es muy favorable. Pero bueno, Orbán no es exactamente prorruso y mucho menos pro-Putin, nada, de ninguna manera. No, pero el dinero, o sea, es que hace amigos. Sí, ¿no? sí. Hace amigos, genera intereses y si me resulta, la lógica hasta en cierto tiempo era, si esto me resulta, ¿verdad? ¿Por qué no? Lo difícil de la situación ya para Orbán comienza cuando ya hay una operación militar especial rusa, que los rusos, o sea, prácticamente los inicios de la guerra se adelantan. ¿Por qué? Porque, ¿qué esperaban los que programan, por ejemplo, esa agenda? Que después de la pandemia, después de golpearlos y destruirlos con la estrategia de la energía verde, sacarlos del juego, del comercio, meterles una guerra, o sea, Occidente iba a tener el tiempo de reconstruir y habilitar mejor las capacidades militares que le pudieran dar la victoria sobre Rusia, porque Rusia en este caso iba a estar bien desgastada. No pasó, pero además se adelantan en una operación que, si vos querés, comienza lento porque no es una guerra, como diría yo, para como tomarse todo el país inmediatamente. Pues. La guerra también tiene su lógica y va de acuerdo con una estrategia política nacional e internacional, acorde de la coyuntura. Y después de 2 años de que Rusia ha demostrado no debilidad económica, pero también victoria en el plano militar, inclusive de manera simétrica con la OTAN, ha venido un poco a ralentizar la cosa, los planes de ellos, pero además de eso entran en la dinámica, la aceleran de la construcción de una divisa global y el debilitamiento de la divisa principal, que es el dólar. O sea, la guerra como tal está en niveles de alta intensidad, que nosotros no la vemos, ¿me entiendes? Porque nosotros andamos lo limitado en la cartera, por decir algo. Ahí, como vos decís, son volúmenes de cifras que están en juego y que ponen en juego la sobrevivencia de las potencias, ¿ya? Orbán es de los políticos que está entendiendo el nivel de la intensidad de la coyuntura internacional. O sea, hay muchos que te dicen, estamos en el peligro de la guerra nuclear, y vos decís, es paranoico, lo que quiere es asustar a la gente. Pero hay sí elementos de análisis que te dicen, están pasando etapas, ya están pasando varias etapas que te permiten entrar a ese tipo de situación global. Sí. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición, porque es decir, a ver, junto con Orbán en la Unión Europea, por ejemplo, está también el presidente eslovaco, que claro, ya ves que le dispararon al presidente eslovaco intentando matarlo. Claro. Presidente eslovaco que tampoco ha sido favorable a la guerra en Ucrania. Claro. ¿Ah? El serbio. El serbio, que también se ha negado a no solamente a dar armamento, sino a ocupar su territorio para la guerra en Ucrania. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Con Manuel Espinosa Jarquín estamos conversando. Él es el director del CREI, del Centro Regional de Estudios Internacionales. La Europa, sin embargo, pese a todo esto que hemos conversado, la Europa, sin embargo, mandatarios europeos, no están necesariamente en la línea, digamos. Ya decíamos Orbán, decimos el presidente eslovaco, el presidente serbio, que se han salido del guión.
Es decir, y eso, Los grecos también están... los griegos más Sí. o menos, pero los griegos por dinero los tienen Claro. como más, con toda la crisis griega y demás, entonces los tienen más tranquilos, digamos, ¿ah? O más quietos sería la palabra exacta. Pero, por ejemplo, este miércoles que se reunió en la Comisión Europea y se reunieron los europeos incluso hasta el Parlamento Europeo, el renovado Parlamento Europeo que está dominado por la derecha, el Partido Popular, la misma extrema derecha que acaba de ganar las elecciones en prácticamente toda Europa y de la cual Orbán es uno de sus impulsores y demás, al grado que son en este momento la tercera bancada más fuerte dentro del Parlamento Europeo. Esto vienen y dicen barbaridades de lo que está haciendo Orbán y de lo que está haciendo además por la paz en Ucrania. No le imponen sanciones, pero sí muy democráticamente le dicen, vos sos el presidente de la comisión. Te toca, o dijiste que este jueves o viernes podías dirigirte como tradicionalmente ocurre con los nuevos presidentes de las comisiones europeas, los presidentes rotatorios de las comisiones europeas o de la Comisión Europea, dirigirte al Parlamento Europeo, pero no te vamos a dejar hablar. Claro. Si acaso, vamos a ver si en septiembre puedes hablar. Claro. Es que ellos hablan de muchas libertades, pero en realidad se están constituyendo como una dictadura global muy fuerte. Claro, lo que nos impide es que dentro del seno mismo de la Europa y en el rostro pues, de estos políticos o estadistas que has mencionado, no se debata mucho la situación que existe, porque si ellos pensaron, vamos a decir, ya en el 2020, entrar a una etapa donde quien iba a sufrir y a gritar era Rusia, y son ellos los que ahora están en una situación de gran aprieto, ¿verdad? Y el esquema no cambia, porque la llegada de esa ultraderecha al poder político en Europa también es otro anuncio, es otra señal de que las cosas van a ponerse más fuertes. Hay unos que insisten que ya mandé 2.000 tropas francesas a Ucrania. Ves que los están arrasando los rusos. Yo creo que los están cazando, pues. Ya no lo están esperando, ya saben que van a llegar, solo lo ubican y para darle una demostración. Les están matando generales a los norteamericanos, aunque ellos no aceptan las bajas. Te dicen que falleció, que está perdido, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero cambia, por lo menos para Francia, o lo que ha anunciado la izquierda francesa, que se alzó con la victoria en Francia en las elecciones legislativas, dijeron que esa política va a cambiar y que una de las cosas que ellos van a hacer es oponerse justamente a esa escalada y deberían, anunciada por Macron. Y deberían, pero acordate que en la política hasta los ríos dicen que se retrocede. Le Pen así comenzó. Tenía una política un tanto ahí en contra de la guerra, en contra de la política valentona de Macron, el nuevo Napoleón, y en el acercamiento, en la cercanía del proceso electoral, cambió el discurso y fue antirruso. Y que vamos a apoyar a Ucrania aquí, apoyar a Ucrania allá, porque está buscando el apoyo de esa élite de poder que instala presidente. Pues si mira, toda esa gente judía, ya. Stoltenberg, Macron. Entonces, ya miras que en Italia está la ultraderecha, está en los Países Bajos, está en Francia, está en Inglaterra. Estás viendo algo análogo como sucedió en el 33, cuando Hitler llegó. Entonces se trata ahora de capitalizar, que siga la maquinita imprimiendo de tal manera que ponga en pie a la Europa, industrialmente, militarmente, ¿verdad? La ponga en pie, armarla y de nuevo chocarla con Rusia, porque en términos de la estrategia militar es mantener ahí una guerra convencional y que no pase a lo nuclear. Pero
hasta en eso se le ha adelantado Rusia y le ha estado diciendo, señores, esto no es de jugar al gato y el ratón, la guerra ahora es diferente, ¿ya? Y si tenés, ¿qué te decía Maquiavelo? Que si vos tenés poder y no lo utilizás, simplemente no lo mereces ostentar, tener, ¿ya? Y eso pasa con el recurso militar. En dicho muy popular, si vas a sacar la pistola, va a ser para usarla, ¿ya? Si tenés un arma nuclear, entonces, ¿por qué te van a ganar una guerra y destruir tu país por completo y esclavizarte producto de esa derrota si tenés un disuasivo que le puede ganar también o evitar cualquier cosa? Y eso es lo que ha contenido que la OTAN dé una expresión práctica de mayor choque contra Rusia, porque vos mirás, al igual que hay políticos un tanto razonables de que entienden las capacidades de Rusia, de que todo lo que tenían planeado no lo consiguieron en esta primera parte del programa, también miras algunos que diría son lanzados, pues, o simplemente cumplen con un discurso que va a influenciar a la opinión pública de sus países a decir que ellos le pueden ganar la guerra, ¿ya? No como países individuales, sino como OTAN, y la gente también se cree eso. Pero es que aquí digamos, hay dos vías de trabajo, ¿no? Por un lado está granjearse la aceptación de la élite de poder para que te acepten en el círculo, ¿no? Y entonces eso se hace cumpliendo con la agenda. Claro. Pero el problema es que también el gran público, que es el que supuestamente vota para elegirte, y voy a volverlo a repetir, para que quede eso bien claro, y que supuestamente vota para elegirte, también no tenés que convencer. A ese público le echás todos los medios de comunicación diciéndole: nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. Nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. Claro. Nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. Así es. Y entonces para convencerlos de que las cosas son así, que tenés que votar por el que está defendiendo la agenda del poder. Claro. Pero en Europa ocurre una cosa que también desestabiliza esa agenda, que es que hay un montón de gente, ¿verdad?, que está clara de que lo que te dice el medio no es tal cual, y que existe además esta agenda que los está llevando a un derrotero, a los países europeos principalmente, en donde lo que se viene es cualquier cantidad de muerte. Claro. Sí, porque nuestro amigo Sergio Rodríguez Gelfenstein, publicó hoy un artículo muy interesante sobre los tipos de democracia que hay, y en Europa, y en Medio Oriente, y en América Latina. Entonces, una parte muy interesante del análisis que te dice que hay políticos que te venden un discurso electoral y hacen todo lo contrario de lo que prometieron. Y te pone el ejemplo en Chile, en Perú, ¿verdad?, que inmediatamente se plegan a la agenda, a la política, vamos a decir, a favor de la élite del poder, y se venden como gente de izquierda, ¿ya? Al final, un engaño. La gente vota, pero las elecciones no puede ser el término único para analizar si el país es democrático o el sistema político es democrático, porque ¿qué más antidemocrático que el sistema electoral norteamericano? Que de paso vos ves, por ejemplo, Trump en su momento cumplió, porque con Obama el endeudamiento público se disparó. Desde ahí viene ya la entrada, la puesta en práctica de una nueva teoría monetaria. Igual lo hizo Trump, y ya ni se diga Biden, cómo ha endeudado al país, pero nunca llegan a la inflación. Y si vos mirás también los análisis económicos, están al borde de la inflación, está la Reserva Federal por cerrar, ¿ya? Y te meten en un ruido que tal vez no es tan real, porque no está analizada la estrategia que ellos están utilizando. Entonces, los norteamericanos cada vez van más apáticos
a votar porque yo creo que ellos no comprenden. También hay un grado de analfabetismo político en la sociedad norteamericana. Pero es que está influenciada por esos mismos medios. Yo te voy a decir, yo estuve en una nevada en los Estados Unidos y en la nevada los medios decían no salgas a la calle, que es peligroso. Y las calles estaban total y absolutamente vacías. Claro. Es decir, y yo lo vi porque yo, como no le hago caso a los medios, sí salí a la calle y anduve caminando por las calles. Claro. Sos nica. Soy nica, desobediente. Entonces, y no pasó mayor cosa. Sin embargo, la gente hasta no iba a trabajar. Claro. Perdí el día de trabajo Claro. porque los medios decían es peligroso que andes en la calle. Claro. Sí. Entonces, tuvieron que recurrir en las elecciones pasadas hasta el voto por correo electrónico. Sí. ¿Ya? Que eso también les da mucha forma pues de manipular ese proceso electoral. ¿Qué interés puede haber por una persona que tenga un sentido común, 5 dedos de frente, como bien decimos nosotros, en votar por un señor senil? ¿Me entiendes? Como Biden, que no sabe en qué pajarito está pensando. O por dónde te va a decir cosas que no corresponden. ¿Me entendés? Sí. O si se va a caer ahí en los próximos 2 metros que camine. O con un tipo como Trump, pedante, grotesco, racista, que tiene como 100.000 casos de cola. Pero No. fíjate que con todo y todo, Trump, aunque él siga la agenda, pues, porque él es uno de los principales beneficiarios de esa agenda del poder profundo, Claro. Trump que lo critica de paso, ¿verdad? sí, pero grosero, racista, antimigrante y toda la cosa, no tuvo los niveles de deportación, por ejemplo, y de contención de migrantes que tuvo Obama antes que él. Claro. Obama claro. fue mucho más. Claro. Y Obama muy calladito. Sí, sí. No sé cómo ha estado la política migratoria del señor Biden, pero la de Obama fue peor que la de Trump. Claro. Sí. No, la de Biden está un tanto abierta, ¿verdad? Pero Trump amenaza con que va a regresar al montón de migrantes que han estado con Biden. Es un juego, un rejuego, ¿verdad? Que el que piense que esos dos, cualquiera de ellos, realmente tiene X o Y poder de decisión, entonces no entiende por completo a las verdaderas élites de poder que los gobiernan a ellos y los dirigen a ellos. Y ellos están ahí puestos por una agenda, porque si vos le preguntas a alguien en nuestra latitud, ¿usted cree que Biden puede ganar? Te decir, ¿cómo va a ganar? ¿De dónde? Si pobre hombre lo que debería estar es con el rosario en la mano, ya. Criando nietos o malcriando nietos. Pero si el establishment, si el sistema quiere, va a ganar. Sí. ¿Ya? Pues, a propósito de Biden, ya te voy a dar, quiero ver si lo tengo por aquí, porque lo tenía por aquí, sí, efectivamente, aquí lo tengo. Lo que aparece en las encuestas a este jueves, hasta hace 2 semanas, 3 semanas, la diferencia entre Trump, o a favor de Trump, y Biden era de 1 punto. Sin embargo, ahora en la mayoría de las encuestas está arriba de 3, la diferencia arriba de 3 puntos. A favor de Trump. A favor de Trump. Claro. Incluso hay una de 4.7 de una encuesta, ya te voy a decir cuándo fue realizada esta encuesta, que se llama Ratings Favorable. Sí. Vamos a ver. Le da 4.7 favorables a Trump, en contra de el señor Biden, entre el 28 de junio y el 9 de julio. Claro. Y tiene lógica, porque en realidad, globalmente ahorita, ante la lógica de la figura y el comportamiento de Biden ante las cámaras que vos lo ves, en la cumbre se pierde, anda siguiendo y la gente de la cumbre lo anda buscando cómo se ponga ahí. Bueno, en pero el grupo principal. no se quedó tan mal como Zelensky después de la cumbre de la europea, que se quedó solito y voltea a ver qué era lo que pasaba. Sí, No se ha quedado así. ¿Quién le presta atención? Pero Sí. es que Zelensky es lo que es, o sea, un tipo que no vale nada, pues.
Sí. Ya, ese es el caso. Lo pusieron ahí. Ya. Comediante, un músico que tenía unos shows y salía como unos trajes, de una manera tan vulgar que llegó a ser presidente. Pero bueno, no ¿Ya? solamente él ha sido presidente, acuérdate del guatemalteco. Claro, ¿Verdad? entonces, Sí. solo me acuerda en Pastora, una parte ahora del Frente Sur, que le preguntaron por Somoza, cualquier burro puede ser si lo ponen los gringos. ¿Ya? Entonces, Espérate, antes de que sigamos, sí. vamos a hacer la pausa. Ok. Ya producción nos pidió la pausa. Hacemos pausa Ok. en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos, Manuel, entonces en que aquí al final de cuentas ya esto está predefinido de una u otra forma. Hay quienes están haciendo ruido, es decir, todo ese grupo de países que están hablando del mundo multipolar y que están hablando de monedas de transacción más locales y menos globales como el dólar, están de una u otra forma rompiendo esa agenda. Claro. Y están poniendo en peligro toda esta agenda. Claro. Pese a que la agenda ya los tenía considerados y debían de ser detenidos al menos. Claro. Entonces ya pones el análisis en otra perspectiva. O sea, ya no estamos viendo que si la quinta brigada del ejército tal avanzó 20 cuadras en la ciudad de no sé qué cosa, en el Donbass, y que si ahora te están utilizando X o Y tipo de armamento, que si el tanque viejo soviético contra un Abrams, eso es muy táctico, ¿me entiendes? Estamos viendo nosotros que el verdadero enfrentamiento está marcado por agendas de lograr controlar y dominar, y una agenda antihegemónica que lo está evitando y cómo lo está evitando. Entonces, hay temas centrales, por ejemplo, la transdeshumanización. Es un tema que ha absorbido a la humanidad por completo. La desindustrialización de los adversarios, que la están pintando inclusive hasta como de desglobalización. Entonces, cuando invité a platicar con economistas nuestros, torearlos y preguntarles por qué cada país no puede darse el gusto de imprimir la cantidad de billetes que quiera el Estado para solventar sus necesidades. Entonces vas a ver un sinnúmero de teorías económicas, monetarias, decir, no, eso no se puede, porque el valor del dinero, la velocidad del dinero, la cantidad de producción que existe en el Pero país. lo hace Estados Unidos. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Si también, y vos tenés activo, ¿verdad? Y pasivo, y tenés deuda, y tenés esto, y tenés lo otro. Entonces va a ser una maraña de explicación que inclusive en el bloque antihegemónico, que están generando medidas diferentes en función de la inversión social, ¿ya? De una capitalización mayor de país, para evitar dependencia, para evitar un sinnúmero de elementos de control que están incluidos en la agenda global de, llámese Davos, llámese el Club Bilderberg, porque al final ellos son los arquitectos, ¿ya? Los que asisten ahí, pues irán 2 o 3 Rothschild o uno, o un Morgan, alguien, pero toda esa camada de altos ejecutivos que van ahí van a construir esa agenda y después se la presentan a sus jefes principales y le dicen, esto es lo que vamos a hacer del mundo de aquí a 5 años. Los antihegemónicos dicen, esto no es esto, y sigue el enfrentamiento en otros planos, pues que nosotros no lo estamos revisando.
Pero en conclusión, lo que se trata es de implementar una dictadura de las élites de poder a nivel global, de capturar la mayor cantidad de recursos en el mundo y que te supedites a ello con una disminución de la población que la gente todavía no sabe. Ya entramos a la guerra. ¿En qué nivel estamos? Si es táctico, si es estratégico, esa es otra cosa. Pero nadie te dice todavía de que cuál va a ser el costo en vidas humanas de esta guerra que viene. ¿Quiénes van a quedar? ¿Quiénes van a sobrevivir? Porque si unos sobrevivieron a la guerra que se está dando en algunos planos geográficos del planeta, sea Medio Oriente, sea europeo, sea Ucrania, sea China, si se alborota todo eso, otros van y tienen que morir producto de las pandemias. ¿Ya? Pues está programado, como vemos decir, está programado. Entonces se está luchando contra una programación maquiavélica para la humanidad, que al final de uno y otro lado van a quedar élites bien enriquecidas, que van a controlar a la población local. ¿Qué tanto van a estar estas élites unidas con un bloque, con otro? Eso también se está definiendo. Porque también acordate que el capital no tiene bandera. ¿Ya? Sí. Son pocos los países como los nuestros que están en los antihegemónicos que sí tienen bandera, tienen conceptos de soberanía, etcétera, etcétera. Pero tienen bandera dependiendo de las cosas también, porque es decir, a veces pareciera que están unidos a estas otras. Es que depende de quién tenga el poder, ¿sí? Porque si hay una alteración de élite, por decirte al gobernante, la bandera puede ser rápidamente sustituida, la inclinación, a donde a qué carril, a qué locomotora vas a pegar tú, te vas a pegar como vagón de tren, se puede dar. Pues. Entonces, Manuel, ya para cerrar el programa, el plan de paz chino-brasileño, el plan de paz de Orbán, las propuestas de Rusia, el discurso de Zelensky diciendo que ellos aceptarían la mediación y verían qué podría ocurrir en la mediación, eso no va para ningún lado. Es como el plan de Trump, que él te asegura que llegando él al día siguiente acaba con la guerra de Ucrania. Mira lo que hizo Biden, 20 años enterrada en Afganistán, enterraron millones de billones de dólares y el día siguiente la sacó en estampida a la tropa y dejó a todo el mundo colgado. Va a ser así el plan de Trump cuando llegue. ¿Me entiendes? ¿Qué va a hacer con Ucrania? Porque ganar no va a ganar Ucrania. La OTAN ahí está perdiendo totalmente, ahorita, ¿ya? Y tiene asegurada la derrota. ¿Qué va a hacer de la solución? Todo el mundo está fijando el fin de Ucrania a fin de año. No sé si lo has visto en las redes, muchos analistas se están comprometiendo con eso. ¿Por qué? Porque el resultado de las elecciones en Estados Unidos ya va a ser más claro. Biden ha cumplido con su papel de imprimir lo que se le ha pedido que imprima, de asignar los fondos, no solo Biden, el Congreso también, que arma la discusión. Toda la estructura. Sí. Ahora le toca otra parte de esa programación, de esa agenda, cumplirla a quien llegue. Yo creo que Trump igual pues va a cumplir con eso, si no cualquiera puede ser eliminado. Bueno, te agradezco la platicada, Manuel. Hermano, gracias a vos siempre. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.